Comenzando mientras vienen el resto de asistentes para que no quitar tiempo a esta mesa, que sobre todo le queremos dar protagonismo a las víctimas y queremos que Nerea tenga su espacio para contar su testimonio y no se nos quede nada que ella quiera decir sin que lo pueda decir. Bueno, lo primero, agradeceros a todos y a todas el estar aquí en esta última mesa. Y también agradecer la organización de estas jornadas, tanto a la AVT como a PA, y el que hayan contado conmigo. Y bueno, y también, como han hecho mis compañeras, unirme a las condolencias por lo que está sucediendo con la Dana. Bueno, en este último espacio lo que queremos es abordar la realidad psicosocial de las víctimas del terrorismo. Queremos mostrar cómo el atentado afecta a todos los ámbitos de la vida de las víctimas, las dificultades sociales con las que se encuentran y la importancia del trabajo comunitario y del apoyo social en su proceso de recuperación. Para ello contamos con Nerea Barrios. Nerea es hija de José Luis Barrios Capetillo, que fue asesinado el 17 de septiembre de 1988 en Santurce por la banda terrorista ETA. José Luis estaba trabajando en un restaurante que regentaba junto a su padre y pasadas las 12 de la noche entraron dos desconocidos y cuando él se acercó a la barra le dispararon en la nuca. En ese momento él estaba casado y tenía 4 hijas, entre ellas Nerea, que en ese momento tenía 14 años. Y por otra parte tenemos a Nerea Cambra, que es diplomada en trabajo social y también licenciada en criminología. Tiene más de 10 años de experiencia como trabajadora social y lleva 4 años como trabajadora social en la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno vasco, realizando, entre otras funciones, el acompañamiento a las víctimas y la coordinación con instituciones y con los diferentes recursos y asociaciones que trabajamos con las víctimas del terrorismo. Bienvenidas a las dos. Creo que querías decir unas palabras. Sí, bueno, yo mostrar mi agradecimiento por la invitación. Muchísimas gracias a la AVT, a la Plataforma de Apoyo a las Víctimas. Sí que es verdad, en esta mesa nos gustaría poner el foco en las víctimas, poneros en el centro, por eso queremos darle el protagonismo a Nerea, con la que además yo llevo trabajando desde que empecé en la Dirección de Víctimas. Porque precisamente de eso vamos a hablar en esta mesa, ¿no? De cómo tenemos que activar nuestra escucha a las profesionales, a las víctimas. Hay que ponerlas en el centro, hay que escucharlas y hay que acompañarlas de la mejor manera posible. Entonces sí que quiero cederle el protagonismo a ella, va a ser ella un poquito la que va a ir respondiendo las preguntas y luego yo haré como matizaciones más a nivel profesional, de intervención social, pero queremos hacerlo de esa manera porque nos parece que es el objetivo de la mesa, ¿no? El poneros en el centro y el escucharos. Y también agradeceros, Maite, Mónica, porque no es habitual que a las profesionales de la intervención social se nos cedan espacios en este tipo de jornadas y creemos que es importante porque somos las que seguimos ahí, somos las que seguimos acompañando a las víctimas y las que vamos a seguir estando, ¿no? Entonces, pues agradeceros una vez más y, bueno, pues empezamos cuando queráis. Sí, como vamos con un poquito de retraso, vamos a comenzar ya, sobre todo por lo que ha dicho Nerea, que Nerea nos pueda contar su testimonio, que es lo principal que queremos, que esta mesa es para eso, el protagonismo de las víctimas y la importancia también de que los profesionales les escuchemos y estemos ahí acompañando. Entonces, lo primero por lo que queríamos comenzar, Nerea, es cómo el atentado afectó a todos los ámbitos de tu vida, en tu familia, en tus relaciones sociales, con tu entorno. ¿Qué impacto tuvo? Bueno, pues dando por hecho que, como ha contado antes, cuando sucede el atentado de mi padre, yo tengo 14, voy a cumplir 15 años. Esto sucede un 17 de septiembre y el día 10 había comenzado yo 8º de GB. Mi sueño era ser psicóloga o periodista y en ese mismo momento alguien decidió que no solo mi padre iba a desaparecer de mi vida, sino que toda mi vida y todos mis sueños
se iban a romper porque mi madre cayó en picado, mi abuelo murió poquito después de un cáncer cuando había sido un hombre que siempre había estado muy sano. Mi abuelo era teniente alcalde por el Partido Socialista y mi padre era un hostelero que daba trabajo a 11 personas que le habían nombrado presidente de hostelería porque era un tío que luchaba muchísimo por los derechos de todos, que era el primero en ir y el último en marcharse. Y en principio, cuando esto sucede, a mí se me truncan, para empezar, los estudios, porque yo, como mi madre cae, como os he dicho, me tengo que hacer cargo de 3 hermanas que tienen 12, 4 y 3 años. Yo empiezo a trabajar con 16 años, con un uniforme que me ponía 25 años más, pero es que yo ya los tenía, me habían caído encima, y entonces lo primero que noté es que tenía que prepararme, que tenía que ayudar y que en casa hacía falta. ¿Por qué? Porque a mi madre le querían dar el atentado de mi padre como un accidente laboral, sin pensión, tuvimos que devolver la pensión, esperar 2 años, muchos problemas muy marcados en el pueblo, con una amenaza de bomba en el propio restaurante una semana después de morir mi padre. Y ahí, para empezar, por la parte familiar, se rompe porque mi madre no toma el timón y yo empiezo a ser la madre y a cuidar de ella y de mis hermanas, y me olvido de cuidar de mí. Eso en la parte familiar. En la parte social yo solo os voy y creo que con esto lo resumo, os voy a contar lo que me pasó cuando yo me despido de mi padre por la noche, porque él era un tío, bueno, nos llevábamos 20 años, él se casó con 19, me tuvo a mí con 20, y por la noche yo me despedí de él y le dije, mañana nos vemos, porque él tenía un restaurante y era muy innovador. Entonces tenía como una cena romántica con velas y tal, había un cantautor latino y estaba el restaurante lleno. Entonces yo me despedí de él y me marché. Y nos cuidó una canguro y ese día todos bajaron a ayudar, mi abuelo, mi madre, mis tías. Cuando a mí me despierta la chica que nos cuida por la mañana, me dice, Nerea, corre, vístete, porque tu padre ha tenido un accidente y ha muerto. Yo en ese momento era una niña tan sumamente obediente que lo primero que hice es vestir a mis hermanas pequeñas para que las sacaran de allí y a ver qué pasaba y si venían mis adultos de referencia. Y de repente entraron como en comitiva, lo voy a contar muy rapidito, pero me parece que es importante para que sepáis cómo me quedo después. Entran en comitiva, veo al cocinero del restaurante desencajado, a mi madre desencajada, a mi abuelo, mi abuela, mi tutora, la directora del colegio, el alcalde. Digo, ¿un accidente? Me quedé un poco así. De repente le escucho a mi abuela, que se llamaba Gloria, y mi abuelo Próspero, decirle, Próspero, tienes que encontrar al que lo ha hecho, please. Primera señal. Dije, aquí ha pasado algo, pero fijaros, no pensé que nadie nos querría hacer tanto daño. Aquí hay una persona sentada que conoce a mi familia desde que éramos pequeños. ¿Y quién nos querría hacer tanto daño, verdad, Gorka? Nunca nos lo hubiéramos imaginado. En ese momento yo pensé que a mi padre le habían atracado, porque sacaba mucho dinero del restaurante y lo metía en un cajetín del banco. Esto es pasadas las 12 de la noche. Entonces yo dije, nada, ya está, se le ha ido de las manos a alguien. De repente todo el mundo desaparece de escena, mi abuela y a mi madre la sedan, mi abuelo se marcha, luego entendí por qué, a comisaría, y yo me quedo sola y alguien viene y pone un montón de periódicos en la mesa, me asomo a los periódicos y veo en portada que a mi padre lo han matado de un tiro en la nuca, banda terrorista ETA. Entran 2 personas de mediana edad, piden 2 cervezas, un paquete de tabaco. Mi padre sale a por los cafés, mi abuelo está recontando la caja, le pegan un tiro limpio, se marchan. En un Forescore que habían robado a una persona a punta de pistola y lo habían dejado colgado en un árbol del Regato en Baracaldo. Bueno, a partir de ahí yo me bajo a la calle porque no hay nadie en mi casa y ahora voy con lo social. Bajo a la calle y yo me encuentro con un amigo muy querido por mí, al que yo había defendido siempre porque había sufrido mucho bullying, ya que su madre se dedicaba al oficio más antiguo del mundo, y me puse a defenderle toda mi vida. Y ese día, cuando me encuentra, me mira a la cara y me dice, Nerea, me han dicho que a tu padre le han disparado en la cabeza, tía, ¿qué ha hecho? Yo en ese momento me di cuenta que me tenía que preparar, no supe contestar, pero me tenía que preparar porque iban a venir gordas. Ya mi entorno, mis amigos más directos me estaban abandonando, ya lo tenía apuntado.
3 días después hicimos una manifestación al que agradeceré en que estuvieron todos los políticos, cuando entonces el lehendakari era Ardanza. Todo el mundo vino, se hizo una manifestación silenciosa por la paz y contra ETA, con unos carteles escritos sin decir nada en euskera y castellano. Cuando pasamos por el Bachoqui, que pertenece al PNV perfectamente, cuando pasamos por la Casa del Pueblo, pese a que era luto, también perfectamente, estaba cerrado. Cuando pasamos por la Rico Taberna, que en ese momento pertenecía a Herri Batasuna, sacaron unos bafles a la calle y tal cual como se hace en una chotna en fiestas de Bilbao, se puso la música a tope y os voy a decir la letra de la canción. Mándalos, mándalos, mándalos a la mierda, que se piquen ellos y sus amigos los maderos. Yo, como aquí no he venido a mentir, solté la pancarta, me abalancé contra ellos, yo les iba a pisar la cabeza, así de claro, pero mi abuelo me paró. Mi abuelo me enseñó muchas lecciones en la vida y una de ellas es ser buena persona. Y me paró y me dijo, hija, así no somos como ellos. Sonrisa arriba, cabeza alta, que no nos hagan más daño y no entres en provocaciones. Lo van a intentar. Mi abuelo no me estaba contando el porqué de la canción, pero yo luego vi un pasquín firmado por Cas, coordinadora Abertzale Socialista y Jarrai, los cachorros de ETA en aquel momento, en el que decían que todo aquel que acudiera a esa manifestación estaba apoyando a un traficante de drogas, confidente de la policía, y que ejercía trata de blancas. Si hoy en día, como ya no se lleva tanto maltratador y eso, le hubieran puesto pues de pederasta, de violar niños y cosas así. En aquel entonces, pues bueno, tocaba otras cosas. Siempre que algo queda, yo tuve que parar a una señora a los pies cuando me paró por la calle para decirme que mi padre pasaba la droga en los bocadillos. Yo le dije que si alguna vez había estado en el restaurante de mi padre, que el restaurante de mi padre era de 4 tenedores, primero, segundo y postre, y yo no había visto un bocadillo en mi vida, no era un Burger King. Es más, hasta los pinchos de tortilla iban en un trocito de pan montados, o sea, ni siquiera en bocadillos. Pero la gente, hubo quien creyó y hubo quien no. A partir de ahí dije, Nerea, agárrate que vienen curvas, esto vas a tener que pelear mucho. Me dejé llevar por el odio. El odio en aquel momento me ayudó mucho, porque me ayudó a salir adelante, aunque luego no me ayudaba nada en otras cosas. Pero en aquel momento me ayudó a salir adelante y tiré para adelante sin pensar en nada para sacar adelante a mi familia. Nos quedamos completamente solas y, de hecho, nosotras éramos como los lobos que se lamen las heriditas para no molestar, porque éramos muy molestos, nadie le interesaba mucho. Bueno, a día de hoy también hay gente que todavía no le interesa, o a los que le interesan nos quieren politizar con ello, que a día de hoy es vergonzoso. Pero nadie viene a tu casa a preguntarte cómo estás, porque en cuanto se cierra la puerta, te quedas tú. Y yo tengo que deciros algo, yo durante mucho tiempo, cada vez que sonaba el timbre, pensé que mi padre iba a abrir la puerta, porque yo no me podía creer que eso hubiera sucedido. Jamás. Una persona buena, mi abuelo, un socialista de pro, ayudando toda la vida a todo el mundo, ayudando en el pueblo. Nunca entendí por qué nos quisieron hacer tanto daño y por qué quisieron matarle por segunda vez. Ahí nos quedamos solas por todos los lados. Si quieres que también te diga cómo nos quedamos solas por parte de las instituciones y de la sociedad no nos hizo ni caso, porque estaba muy bien mirar para otro lado mientras no me pase a mí. De hecho, en la manifestación, en las 2 aceras, había gente que se ponía y te hacía así, como que estaba, pero no entraba. Yo toda mi vida he dicho, yo tengo un hijo de 25 años y uno de 19 hoy por hoy, y les he dicho que les perdono todo, como menos que no se mojen en la vida. En la vida tú no puedes mirar nunca para otro lado. Y yo siempre les digo, no puedes ir a una acerita y hacer como que estás, pero no estás. Si estás, estás, y si no, quédate en tu casa, que no pasa nada, que yo te voy a respetar igual. En aquel entonces, también es verdad que había mucho miedo, hablamos de los años de plomo, y jamás se me ocurrirá juzgar a nadie porque haya sentido miedo, porque el miedo paraliza. Entonces, todo lo que sucedió dentro de aquel contexto se normalizó por parte de la sociedad. La sociedad normalizaba eso, pero es que yo me pongo a pensar, y es que yo también lo normalicé, porque yo salía los viernes de clase con mi guitarrita, de las carmelitas, de las monjas, y sabía que tenía que subir corriendo, porque ese día iban a venir las lecheras y iba a haber pelotas de goma, porque había una manifestación. Entonces yo también normalicé que salía de clase y tenía que ir. Algo que nos ha costado muchísimos años, poder llegar
a ver que no era normal lo que estábamos normalizando como sociedad. Entonces, a la sociedad un pequeño tirón de orejas y a los políticos ya ni te cuento. Se van a hacer la foto, están en primera plana, la familia siempre estamos casi en segunda plana, más en primera plana están los políticos. De hecho, cuando yo entré a mi padre se le hace una misa especial en domingo, que no se enterraba a nadie, y cuando nosotros vamos a entrar, que entramos de los últimos, que ya estaban todos los políticos, ya se habían hecho la foto, yo entraba, no se me olvidará, agarrada de mi tía Sara, de su hermana, y un señor gritó: ¡aquí están los traficantes! En el propio entierro. Yo no había ningún político que le dijera: lárguese para su casa. La que tuvo que gritar como una loca para que se llevaran a ese señor fue mi tía. Pero la foto queda muy bonita. Y todos ahí con la... Y Nerea, perdona, sí. perdona que yo me enrollo, yo me pongo a hablar. Lo que has comentado de cómo te sentiste sola, cómo todo el mundo os dio de lado, la sociedad, tu propio grupo cercano, que eso es algo muy importante, cómo las víctimas al final se quedan aisladas y luego ya sienten ese rechazo y luego ese miedo de volver a participar en la comunidad, a volver a retomar relaciones sociales. Tú has contado que en ese momento sentiste esa soledad, ese aislamiento, tú sola con tu familia, pero yo sí sé que luego, posteriormente, pasado mucho tiempo, has tenido apoyo. Yo quiero que nos comentes ese cambio y la importancia, qué apoyos han sido claves para ti, o sea, cómo el apoyo social posterior te ha ayudado a elaborar todo lo que nos has estado comentando. Bueno, pues hay 20 años de silencio absoluto por parte de todo el mundo. Ni siquiera me conocía con otras víctimas. O sea, quiero decir, yo era única, exclusiva y la victimización era mía porque no conocía a nadie más. Y pasan 20 años y nunca se me olvidará y le voy a estar eternamente agradecida a Maisabel Lasa, que no está aquí, pero la quiero con el alma, porque fue la única persona que levantó un teléfono y dijo: me he hecho cargo de esto, voy a conoceros uno por uno, darme tiempo, sois muchos, voy a quedar con todos y todas y cada uno de vosotros para conocer personalmente vuestra historia. La labor que ha hecho Maisabel no se la vamos a poder pagar en la vida ni con 10 vidas que tuviéramos aquí. Nos citó para hablar con ella, para comer. De mis 4 hermanas solo fuimos 3, porque una decidió: a buenas horas mangas verdes vienen a mí a llamarme después de 20 años. Pero esa comida fue muy fructífera, de ahí yo descubrí que podía reclamar una ayuda psicológica, que yo le dije a Maisabel: por Dios, ahora. Y me dice: Nerea, ahora, cuando ha podido ser, cuando ha sido, cuando hemos despertado, cuando te la puedo dar, pero ve. Mi hermana decidió que no, que si se la había comido a pulso durante mucho tiempo, a buenas horas iba a ir después de 20 años. Yo fui y me sirvió muchísimo, crecí mucho a nivel personal y como persona, me ayudó una barbaridad. Ella nos prestó su mano, nos dijo: no estáis solas, os voy a llevar de mi mano, y así fue. Yo tenía su teléfono personal, la podíamos llamar en cualquier momento. Y como es la vida, que después la vida nos ha vuelto a unir, porque cuando uno ya está preparado y ha dejado el camino del odio, que es muy importante, el odio es un monstruo que cuanto más lo alimentas, al final te come a ti y dejas de ser tú. Y yo no me reconocía en el espejo. Y un día dije: ¿dónde está la Nerea alegre, simpática, que baila, que es artistaza, que le encanta esto, que le encanta lo otro? Y había dejado de cantar, había dejado de bailar, había dejado de vivir, había dejado de soñar. Y solo tenía entre 15 y 20 años. Con 22 me casé. Y un día me dijo mi exmarido, al que le quiero mucho y tengo muy buena relación, y padre de mis 2 hijos: Nerea, escupes odio contra todo lo que se menea. Da igual que vayas a la tienda y te pongan 50 gramos más de mortadela. Tienes una excusa ese día para mosquearte. Y claro, con lo que me ha pasado, no, Nerea, ya vale. O sea, no te sientas víctima, no te victimices, ni los demás ni tú misma. Entonces decidí que ya no quería seguir por el camino del odio. Cuando uno está dispuesto a aprender, siempre hay un maestro. Y aquí voy a meter a 2 personas. Una es una historia que yo me encuentro no sé dónde leyendo, porque me compré manuales de psicología, todos los libros que pueda haber
de autoayuda y de crecimiento personal, me los he leído todos. Y en una historia que leo hay un abuelo que le cuenta a su nieto que dentro de nosotros habitan dos lobos. Uno es la ira, el odio, el rencor, la rabia, la envidia, y el otro la paz, la tranquilidad, la alegría, el amor, y que esos lobos siempre están en constante lucha. Y el niño le dice a su abuelo, sí, pero a mí cuéntame cuál de los dos gana. Y el abuelo le dice al que alimentes. En ese momento cerré lo que estaba leyendo y dije, Nerea, este se muere de inanición. Como me llamo Nerea Barrios, que no le alimento más. A más amor, mejor todo. A más dolor, vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué me ha pasado? Y ahí aparecen angelitos por el mundo. Aparece Gogora, aparece Adiadián, aparece Enrique, que se nos ha jubilado, pero nos ha dejado a Nerea, que es un tesoro. Y estas personas me enseñan que puedo hacer algo con ese dolor, y es ir a contar mi historia a institutos, ahora a universidades, que yo no pise, fijaros, yo no pasé de octavo de GB, no, mi sueño era estar en una universidad y ahora las piso, o sea, aunque sea como para verlas, ¿no? Entonces para mí eso ha sido una alegría, me ha dado más, llevo ya varios años haciéndolo, me ha dado más de lo que yo les puedo aportar a 150 chavales o varios chavales que te vienen a escuchar, y a raíz de ahí hemos hecho un trabajo tremendo, un trabajo que no es fácil. Para avanzar en Euskadi hay que conocer la realidad de Euskadi, nos necesitamos todos tenemos que hacer camino, los blancos, los negros, los rojos, los amarillos, los azules, los granates, absolutamente todos, y no excluir a nadie que sea víctima de terrorismo, venga de donde venga, sea porque es del GAL, sea porque es de terrorismo islámico, sea porque le han matado a un familiar en lo que sea porque es de violencia policial. O sea, nosotros acogemos a todo el mundo que sea como nosotros, que haya sentido violencia y que alguien pueda justificar que esa violencia haya sido así. Nerea, vamos a ir paso por paso porque nos ya está contando todas, ¿no? muchísima información que yo creo que es muy importante. Pues yo creo que su testimonio nos refleja cómo el atentado impacta en todos los ámbitos de la vida de una persona, la importancia de esa red de apoyo social, y también una cosa que ella comenta mucho, que ahora no ha comentado, pero es el apoyo de otras víctimas, que también es muy importante el contacto entre las propias víctimas. ¿Quién mejor que otra víctima para entenderte? Pero también el pasar de estar solo y no tener a nadie a que haya una red de apoyo sólida, que eso nos va a comentar ahora Nerea, aunque tenemos que tener en cuenta que cada víctima es distinta y la intervención tiene que ser diferente, para eso estamos los profesionales, pero hay rasgos comunes, ¿verdad? Y cómo ese impacto es común en todas las víctimas, lo que ha dicho ella de mi vida se ha acabado, comienzo algo diferente, mis sueños se han roto, la gente que yo creía que me arropaba y me quería ya no está. Entonces eso es algo muy común, y entonces cómo nosotros podemos tejer las instituciones una red de apoyo sólida para las víctimas. Sí, en relación al impacto, bueno, primero, Nerea, gracias por tu valentía, te lo digo siempre. Muchas gracias, porque es difícil ante el público exponer una situación tan traumática, ¿no? Efectivamente, estamos ante hechos muy traumáticos que marcan la vida de las personas, de todas las víctimas que han sido víctimas del terrorismo, ¿no? Cada víctima efectivamente es diferente, y ahí las profesionales tenemos la gran labor de acercarnos y de conoceros a cada una de vosotras. Pero sí que hay un elemento en común, y es que nadie decide ser víctima. Nadie quiere encontrarse en esa posición, y eso lo tenemos que tener muy presente las profesionales de la intervención social. Tenemos que acercarnos, tenemos que conoceros, pero tenemos que también tener un papel importante en evitar esa revictimización y en evitar esa victimización secundaria, ¿no? El impacto está claro, el impacto va a ser diferente en cada persona, pero hay un impacto claro en la salud mental. Esos lobos que comentabas, Nerea, ¿no? Siempre van a estar ahí. El estrés postraumático es algo que nos encontramos en prácticamente todas las víctimas.
hay víctimas a las que les ha afectado de manera muy grave porque nos encontramos. Sí que es verdad que desde el trabajo social intervenimos con aquellas víctimas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? De mayor necesidad de acompañamiento. Nos encontramos en muchísimos casos con impacto en su salud mental, enfermedades graves, trastornos de bipolaridad, esquizofrenias, etcétera. Mucha patología dual en la que también se conoce un consumo de sustancias estupefacientes, ¿no? Pero desde luego hay un daño en la salud mental que se va potenciando a lo largo de los años en caso de que no se trabaje, ¿no? Nos estamos encontrando muchas víctimas que después de 30 o 40 años del atentado del terrorismo están dando ahora el paso de decir necesitamos ayuda, por favor, asistencia psicológica. Es totalmente comprensible que esto pase, ¿no? En muchas ocasiones me dicen, ha llegado mi jubilación, es el momento, es ahora, donde me doy cuenta del impacto que todo esto ha tenido en mi vida, ¿no? Esa mochila hay que ir descargándola en el momento en el que sea, y para eso está precisamente el apoyo psicológico. Hay un impacto también en la salud física. Aquí se están empezando a hacer investigaciones de cómo ha impactado el terrorismo en las vidas de estas familias. Enfermedades como la fibromialgia las tenemos muy presentes, altas tasas de cáncer también, y las investigaciones se están derivando un poquito por ahí. Tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de intervenir. Tenemos que tener en cuenta todo lo que ha verbalizado Nerea de muchos años de abandono, y eso se traduce en desconfianza, en miedo, en ansiedad, en tristeza, en muchos casos hacia las instituciones, que ahí también tenemos una responsabilidad. Yo me encuentro con muchas víctimas que en el caso del Gobierno vasco no quieren que sea el Gobierno vasco quien trabaje con ellas. Ahí pues obviamente el papel que tenéis las asociaciones es fundamental, porque llegáis a muchas víctimas en las que las instituciones no llegamos por esa desconfianza, también muchas veces ganada a pulso por no haber hecho las cosas bien desde el principio, ¿no? Nerea, lo has comentado, hay una afectación familiar, es obvio, ¿no? Muchas mujeres, muchas viudas no son capaces de ejecutar sus tareas maternofiliales de la forma más adecuada, lógico, ¿no? Por ese impacto del terrorismo. Encontramos pues relaciones violentas de violencia de género, de malos tratos, etc. Esto no quiere decir que sea lo más habitual, obviamente, lo que digo, o sea, cada caso es diferente. Y la afectación social, pues incidir eso, sobre todo en las desconfianzas y el miedo. Por eso creo que tenemos la labor de garantizar y de encontrar y favorecer entornos seguros para que las víctimas os sintáis cómodas para expresaros libremente, que seáis entendidas y que seáis comprendidas socialmente, ¿no? Ahí lo que comentabais, esos encuentros entre diferentes víctimas, creo que es fundamental. Hay que facilitar esos encuentros, que os conozcáis entre vosotros, porque no hay mayor espacio seguro que el compartir con otra víctima, ¿no? El saber que ha pasado por algo similar a lo tuyo, aunque la afectación obviamente va a ser diferente en cada persona. Se empieza a hablar de círculos de diálogo entre víctimas dirigidas por alguna profesional, pues para que la ejecución sea adecuada y demás. Y desde luego, pues eso, la necesidad de pero que cumplan un perfil. Eso que quede muy claro. O sea, sí. Cuando nos juntamos varias víctimas, tenemos que tener un tipo de perfil en el que eso vaya a ser en positivo, ¿no? Sí, claro. Sí, es obvio. Es obvio, y de ahí la importancia, ¿no?, de escuchar vuestras necesidades, que también mencionabas antes, Nerea, para que este acompañamiento social individualizado también sea el más adecuado posible. Y cómo las instituciones, las diferentes asociaciones, grupos sociales, podemos trabajar de una forma pues coordinada y sólida para poder dar una atención que sea más integral y efectiva, porque efectivamente estamos hablando de que a las víctimas sufren en todos los ámbitos de su vida, y es muy importante atenderles en todos los ámbitos, tanto en el laboral, psicológico, social. Entonces, ¿cómo podemos nosotros influir en el proceso de recuperación y apoyar ese proceso? Sí, a ver, obviamente los procesos de resiliencia son importantísimos. Yo creo que aquí lo básico y fundamental es poner a la víctima en el centro y que sea escuchado. Y para eso, las profesionales y todas las personas que trabajamos con víctimas tenemos que garantizar un trato respetuoso y digno.
Quiero poner un poco el ejemplo con el tema de la Dana de Valencia, la consejera que salió diciendo los familiares que no se acerquen a las morgues que habían establecido. Es un mensaje que probablemente haya que dar, pero la forma en que se da es tan importante, y de ahí la importancia de garantizar la empatía y el trato digno, ¿no? Como sociedad, como instituciones también, tenemos la obligación de sensibilizar a la población, a la ciudadanía, de esa concienciación social, ¿no? de qué fue el terrorismo y qué sigue siendo el terrorismo. Hay que visibilizar a las víctimas, hay que ponerlas en el centro. Nosotras como profesionales somos, efectivamente, intervenimos desde diferentes esferas en la vida de las personas y desde diferentes estamentos. Creo que es fundamental la coordinación y el trabajo en equipo para facilitar también el llegar a las víctimas de la forma más adecuada posible. Quiero mencionar aquí a las compañeras del Ministerio, a las trabajadoras sociales, a todas las trabajadoras sociales que trabajan en las diferentes organizaciones. En el Gobierno vasco estoy yo. Creo que somos una buena práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, con Beatriz la comunicación es muy fluida, tenemos que ir de la mano para que la intervención sea la más adecuada y la más eficaz de todas. Considero que hay algo que tenemos que hacer, que es el tema de la formación. A la formación sobre el impacto del terrorismo a aquellas personas que están atendiendo a la ciudadanía en general y que van a atender a víctimas, ¿no? Me refiero sobre todo al sistema sanitario, la seguridad social. La seguridad social es horroroso el trato que reciben, sí, que muchas veces desconocen. Por desconocimiento, sí. Y todavía, o sea, te encuentras con víctimas que tienen muchísima frustración porque van a la seguridad social o a otros organismos y recursos y tienen un desconocimiento absoluto sobre las prestaciones que pueden recibir las víctimas, las ayudas. Entonces es como, nosotros no conocemos nada, no sabemos nada. Lo que ha dicho Nerea también con respecto a las pensiones por terrorismo, hay un desconocimiento muy grande. Entonces, claro, los propios profesionales que trabajan con las víctimas o que tienen que tener esa formación, y también es verdad la empatía, porque muchas veces, tienen desconfianza. Tú ya has pasado por un montón de instituciones, has contado tu historia en un montón de sitios. Es como otra vez y sentir que la persona que está enfrente no te entiende, no te comprende, no se va a parar un tiempo contigo, y esa empatía, esa capacidad de escucha y el tener una formación mínima si estás tratando con víctimas es fundamental para lo que estábamos hablando y hemos hablado también hoy aquí, de evitar la victimización secundaria. Sí, es fundamental. Se parte del desconocimiento en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí que es verdad que la formación es básica, ¿no? Para eso estamos nosotras también, ¿no? Y las asociaciones, desde luego. Muchas de las llamadas que recibimos de víctimas son para contarnos que han estado en tal estamento y no se han sentido bien tratadas o incluso cuestionadas. Hay que evitar esa victimización secundaria, obviamente, ¿no? Aquí también destacar el papel que tenéis en la AVT en concreto y las asociaciones en general. Hay un decreto de prestaciones a víctimas del terrorismo desarrollado por el Gobierno vasco, pero el cual no dispone de unos recursos económicos ilimitados para poder apoyar a las víctimas. Nuestro decreto de ayudas va más orientado a la atención psicológica y al pago de las prótesis en caso de personas heridas. Y ahí es fundamental las subvenciones, ¿no? que comentabas, Maite, también esa reducción, que lo entiendo perfectamente, pero para mí, por ejemplo, como trabajadora social es imprescindible contar con el apoyo de Beatriz, de la AVT, porque siempre el acuerdo al que se ha llegado es que hay una parte económica muy importante de las subvenciones que tiene que ir destinada a apoyar a las víctimas del terrorismo que detectamos que están en una situación de vulnerabilidad social, pero que por diferentes cuestiones no pueden acceder al sistema ordinario de servicios sociales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos un papel fundamental, y de ahí el trabajo en equipo. Claro, y esa importancia de dar una atención integral, que lo que no se pueda cubrir desde una institución o un organismo se pueda cubrir desde otra parte. Por eso esa coordinación, en el caso de la VT, yo con Nerea, es que si una persona en situación de vulnerabilidad necesita
atención psicológica, pero también inserción laboral, prestaciones básicas muchas veces para cubrir necesidades básicas que son de alimentación, pago de gastos corrientes, que desde los diferentes organismos esa persona esté protegida, no se solapen tampoco intervenciones, también nosotros nos coordinemos para que las víctimas no sientan eso, otra vez tengo que contar toda mi historia, otra vez no se me escucha, y el que al final tenga esa atención integral y se cubran todas las necesidades de esa persona. Entonces, lo que no se puede dar a través de un organismo se pueda cubrir a través de la asociación o al contrario. Entonces, eso es fundamental. En ese sentido, yo tengo que dar las gracias porque si en algún momento de mi vida lo he necesitado, la AVT no he tenido más que levantar un teléfono y han estado ahí pendientes, como dicen ellas, en coordinación, y si han necesitado ayudar con algo, siempre han estado dispuestas. En eso yo lo corroboro en primera persona, por si acaso, porque una cosa a veces se dice y puede haber gente que diga, bueno, ¿y a quién? Pues yo soy un ejemplo. O sea, que en este caso, siempre que lo he necesitado, en algún momento de mi vida, que ha habido momentos difíciles, que igual entramos ahora con eso de las compensaciones y de las ayudas y todo eso, pues no hemos estado ni igual de equiparadas unas víctimas con otras. Era en si relación a la pregunta, sí, yo vamos justitos, pero vamos a ir, mira, era en relación a lo que estábamos hablando, pues de victimización secundaria. Hemos hablado nosotros, pero también que tú nos contaras si en algún momento lo habías sentido. A ver, nosotros no éramos conocidos en nuestro pueblo, pero tampoco éramos unas personas mediáticas. Nuestro caso impactaba pues en el pueblo y poco más, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces tú te puedes llegar a sentir, y esto lo he hablado con otros compañeros y han dicho lo mismo, ¿no? Cuando nos hemos reunido, es que somos víctimas de segunda o de tercera incluso, porque muchas veces no se nos escucha lo mismo, no tenemos proyección, somos más desconocidos. Luego encima, claro, si encima le manchan la memoria a tu padre, no es lo mismo que una persona que públicamente es un mirlo blanco, ¿no? Era una persona que se le acusa de un montón de cosas y tal. Entonces es verdad que ha habido como doble victimización en eso y no hemos sido, entre comillas, y no se malinterprete, iguales. Sé que somos iguales, pero que no hemos sentido... Coméntanos tu caso, que ha sido un caso en el que no ha habido sentencia. En mi caso no ha habido sentencia. Mi caso es uno de los casos no juzgados, porque a mi padre lo asesina Gaddafi, lo sabemos porque un día una señora con un nombre muy raro, pero Carmen Ladrón de Guevara, cuando me llamó, yo dije, ay Dios mío, era una mujer que me venía a decir que me mandaba un disquete, ¿no?, con todo lo que había podido recabar de mi padre, porque ella estaba empeñada en que todos los casos no juzgados que se podían reabrir. Y yo pensaba que llegado un tiempo ya no se podía, ¿no? Ella me dijo que sí, me mandó el disquete, fue súper amable, encima me llamó para decirme, por favor, no lo abras, que el juez ha sido muy majo y te ha mandado 25 fotos de la autopsia. Esto es así, tal cual. Pero mi marido, que le tengo ahí, 4 metros de sofá, me lo fue filtrando y me fue dando información. Ahí me enteré que fue Gaddafi. Ahí me enteré que solo le ve mi abuelo, porque claro, todos los demás estaban sirviendo dentro del restaurante a tope, mi abuelo es el que les sirve, solo le ve y mi abuelo cree que es ellos, pero no se puede demostrar con huellas, no se puede demostrar con nada, y entonces el caso termina quedando archivado, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando un caso como esto se archiva y es un caso no juzgado, nosotras como víctimas, por si alguien no lo sabe, cobramos exactamente la mitad de lo que cobra una víctima que tiene el caso juzgado. Y contando que nosotros éramos obreros, mi padre lo tenía todo hipotecado porque tenía 35 años, tenía el restaurante hipotecado, la casa hipotecada, absolutamente todo, pues hombre, nos las hemos visto y deseado para poder salir adelante. Y luego otra cosa que comentas tú mucho y que Maite ha comentado al principio, el cerrar el duelo. Tú muchas veces dices, es que no me da paz el no tener Mirar, ya hay una cosa ese juicio.
que la voy a contar, es muy íntima, pero me da igual porque estamos en petit comité. Ahí está mi marido que me buscó a Gaddafi y me dijo dónde estaba. Me dijo, lo han extraditado, está en tal cárcel. Y yo, a bichear, a preguntar, porque yo tenía la obsesión de no va a pagar por el asesinato de mi padre, le va a salir gratis. Y yo, que tuve que volver al psicólogo, eso lo sabe Nerea muy bien, porque caí en picado ahí, cuando me enteré que era Gaddafi y que no íbamos a poder hacer absolutamente nada. Pues el psicólogo me decía, bueno, mira, tienes dos opciones. O dejas de mirar, han pasado ya unos años, haz tu duelo, lo que has dicho tú, ¿no? Pero es que yo para hacer un duelo necesito que se le juzgue. Y él me decía, vale, no puedes hacer nada, no te le van a juzgar, pero, fíjate, Gaddafi tiene juzgadas 20 muertes y ahora mismo está en prisión. Tiene 100 y pico años de cárcel. Por tu padre le hubieran metido 25 años más, pero al final iba a ser lo mismo. ¿Por qué no intentas vivir? Porque yo le decía, es que necesito paz para vivir, es que no puedo vivir en guerra, es que yo no puedo vivir así, porque necesitaba cerrarlo. En mi caso tuve la suerte que mi psicólogo me ayudó con eso y me dijo, está en la cárcel, está pagando, no está en la calle, 100 y pico años, son 100 y pico años, aunque no la hayan juzgado por el caso de tu padre, pero está en la cárcel. Yo me pregunto, ¿y si no estuviera? ¿Y si fuese otro tipo de persona y estaría en la calle? Entonces yo me pude agarrar a eso, pero siento empatía con las víctimas que no pueden llevar al juzgado a la persona que les hizo tanto daño. Porque yo creo que es necesario para cerrarlo. Pero es mi opinión personal. A ver, al final la opinión personal es como el ombligo, ¿eh? Todos tenemos uno y no sirve para nada. No, pero mi opinión personal es que yo sí lo necesito para cerrar un duelo. Imagino que tú que estás en contacto con más víctimas, sí, es que, yo no sé si otras te habrán contado lo mismo. Sí, por eso es un tema que queríamos tratar, porque es algo en victimización secundaria. De hecho, es que Maite lo ha comentado también al principio, porque suele pasar a casi todas las víctimas esa necesidad de cerrar. Es que eso es una paz y te ayuda dentro de que es igual de doloroso, pero te ayuda. Pero sientes que ha habido justicia y al final la justicia un poquito, aunque sea un poquito, te resarce. Porque dices, si hay justicia, por lo menos no dejo de creer en nada, ¿no? Porque ha habido momentos míos, como montaña rusa, súper negro, de decir no creo en nada ni en nadie, o sea, desconfío de todo el mundo. Y momentos en que he dicho, no, si no puedes vivir, tienes que confiar también en más personas, ¿no? Y para eso sí es necesaria la justicia, yo creo, vamos. Sí que es verdad que además en los casos sin resolver se quiebran como los 4 pilares fundamentales de las políticas de víctimas, ¿no? Que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. ¿Cómo respondemos a esto si no tenemos unos culpables, una sentencia, ¿no? Y desde luego, pues eso, las dificultades con el cierre del duelo que comentabas antes, Maite. Eso es algo que está ahí. Yo, bueno, quiero agradeceros a las dos el estar aquí. Vamos muy, como hemos empezado tarde, por eso lo he dejado un poquito más y podríamos estar aquí mucho más porque, bueno, todavía nos quedaban un montón de cosas, pero yo creo que lo que queríamos un poco reflejar en esta mesa era de las propias víctimas, cómo el atentado te lleva a quebrar toda tu vida y la importancia de ese trabajo en red, de ese apoyo institucional, de los recursos de las asociaciones, que sea efectivo, que sea real y que dé una atención integral que permita acompañar y apoyar ese proceso de recuperación de las víctimas. Muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias porque muchas veces no hemos tenido voz y que alguien te dé un altavoz. Pues yo se lo agradezco a la VT, también agradezco al Gobierno vasco el programa Dadi Adian, nos da voz en los institutos, nos da esperanza que un pueblo que conoce su historia no la repita y no se vaya a repetir nunca. Entonces yo me lo tomo como un trabajo, de verdad, y cuando salgo de los institutos y creo que está dicho el mensaje y que te han atendido y que como antes no se te escuchaba, ahora por lo menos te escuchan, pues yo me voy muy satisfecha a mi casa. Digo, por lo menos alguien nos va a escuchar, que es muy importante, que hasta ahora, pues yo no sé, nunca sabré por qué, pero no se nos escuchaba demasiado. Entonces, mi agradecimiento sobre todo y mi ofrecimiento siempre, Nerea lo sabe,
siempre que se me necesita en este sentido. Creo que hay que apoyar también a las personas que quieren hacer cosas por nosotras y que están trabajando por nosotras y que están dedicando toda su vida y su empeño, y no les podemos tampoco fallar. Cada vez que nos necesiten tenemos que estar ahí. No, el tema de lo de Adiadian, que bueno, que son programas que se llevan también a cabo desde la sociedad civil, la VT tiene, el Memorial tiene, el Ministerio tiene, entonces pues bueno, seguir la potenciación de estos programas, ¿no? Como una forma de reparación también. No nos ha dado mucho tiempo a entrar en esto, pero sí quería yo concluir, ya que lo ha comentado Nerea, la importancia de ese reconocimiento social, del poder contar tu historia, lo que tú siempre dices y dicen muchas víctimas, que no se quede en el olvido, porque si nosotros no lo contamos, ¿quién lo va a contar? Entonces, esa importancia de ir a institutos, a universidades, que los jóvenes conozcan realmente lo que ha pasado, conozcan la historia, que si no se pierde. Entonces, yo quería terminar con eso, que sé que eso es para las víctimas también, ayuda muchísimo en vuestro proceso de recuperación, y es una satisfacción igual que grabar los testimonios. Entonces, bueno, que son programas que tienen que seguir ahí y no se tienen que perder. Lo que pasa es que es más potente. Yo tengo el testimonio grabado para VT, tengo el testimonio también grabado para el Gobierno vasco, pero cuando vamos a algún instituto, claro, nos dicen, jo, pero me impacta más cuando te veo y puedo hacerte, claro, una pregunta, ¿no? Entonces... Claro. Pues nada, muchísimas gracias a todos por quedaros hasta el final y escucharnos en esta mesa.